Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, que a través de ella, pues podamos ser ricamente bendecidos, podamos cambiar muchas de nuestras actitudes, porque a veces no actuamos como Dios quiere que lo hagamos. Y a través de su palabra está la dirección de Él. Le voy a dar lectura en el segundo libro del Segunda de Crónicas, capítulo 14, donde tuvimos la lectura ahorita, pero voy a leer solamente hasta el versículo 11. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, queremos meditar en tu palabra, queremos ver estas porciones, Señor, en las cuales podemos aprender de ellas, tanto lo bueno como lo malo, pero para imitar lo bueno y desechar lo malo. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender y entender tu palabra, pero principalmente obedecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Le puse por título ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es una expresión, a veces hasta ponemos énfasis como sorpresa. ¿Qué te pasó? Cuando conocimos a alguna persona y dejamos de verla por cierto tiempo, o nos dejan de ver, y la encontramos diferente.
tanto en lo físico como en lo espiritual. Y cuando hay esa confianza mutua de cariño y amistad, preguntamos directamente y sin rodeos, ¿qué te pasó? O también la pregunta nos la han hecho a nosotros, ¿qué te pasó? ¿Por qué ese cambio? En esta porción vamos a ver a un rey que empezó su reinado muy bien. El rey Asa. Como estábamos leyendo las porciones, fue muy bendecido por Dios. Del versículo 1 al 6 nos da descripciones. Dice el versículo número 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Nuestro Dios estaba contento con lo que estaba haciendo Asa, porque dice el versículo 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Entonces dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y dice el 6, edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Aunque había paz, Asa edificó ciudades fortificadas, previniendo más adelante alguna guerra posible. Entonces, él fortaleció la defensa de la nación y también fue liberado de los etíopes cuando ese ejército fue contra Judá. En el versículo número 9 dice que salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Muchos enemigos contra Asa. Pero el ejemplo que puso Asa cuando venían estos enemigos, clamó Asa, clamó a Jehová su Dios, que es lo que debemos de imitar de Asa. Clamó, diciéndole, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. O sea, la decisión de nuestro Dios se inclina para con el que Él quiere, para con Él, el que en Él quiere, y le pidió ayuda. Ayúdanos, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Qué bonito es apoyarnos en nuestro Dios ante cualquier dificultad, ¿verdad? A veces vemos calcomanías que dice, no veas lo grande de los problemas, sino que ve lo grande de nuestro Dios ante esos problemas. O sea, tenemos un Dios tan grande y maravilloso que Él nos puede ayudar, nos puede fortalecer. Entonces, Asa buscó el auxilio de nuestro Dios.
Y claro, Dios le dio la victoria sobre los etíopes. Dice el versículo número 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Entonces tenemos un Dios todopoderoso, que ante Él nadie puede. El rey Asa también hizo grandes reformas. Esto lo vemos en el capítulo 15, que hizo grandes reformas, pero también Dios le mandó mensaje a Asa. Dios le mandó mensaje en el versículo 1 dice, vino al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. O sea, Dios le manda un mensaje con un profeta y le dice, si vosotros estuviereis con él y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces, la advertencia allí está para el rey Asa. Y el rey Asa, bueno, pues le dijo al pueblo, en el versículo 8 dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del pueblo, del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Entonces el rey Asa hizo muchas cosas buenas. Fue el nieto de David, pero también hizo cosas malas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos de imitar lo bueno y desechar lo malo. Hay reconocimiento para este rey, pero también hay cosas en las cuales pues se le puede juzgar o condenar por las acciones que hizo. Porque dice el capítulo 16, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, hubo un cambio de actitud de Asa para con Dios, porque dice la palabra de Dios en el versículo 3, le dijo a Baasa, rey de Israel, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro,
para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Buscó la ayuda del hombre, buscó el brazo del ser humano, a diferencia de cuando los etíopes le atacaron, clamó a Jehová en aquel entonces y ahora buscó el apoyo de este rey. Aquí es donde podríamos preguntar al rey Asa, ¿qué te pasó? Si empezaste muy bien, buscaste el apoyo de nuestro Dios y venciste. ¿Y ahora? ¿Qué te pasó? Y Dios le vuelve a mandar mensaje en el versículo número 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le recuerda a Dios, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Entonces, podemos decir nosotros, pues, ¿qué le pasó a Asa? ¿Qué le pasó? Lo pudimos admirar porque hizo lo bueno, hizo lo recto, hizo reformas. Pero después de cierto tiempo, pues ya no buscó la ayuda, el apoyo de nuestro Dios. ¿No se les hace algo similar la vida de Asa con la vida a veces de muchos de nosotros? El comportamiento del rey Asa con la vida de muchos creyentes, que a veces en un principio, y no se diga cuando estamos en ese primer amor, pero después, y podemos hacer la pregunta, ¿qué te pasó? ¿O qué me pasó? Que ya no hay ese entusiasmo como al principio. Si hacemos memoria, cuando estábamos en nuestro primer amor, ¿a cuántos les hablábamos? Y principalmente a nuestra familia, aunque muchos se molestaban, se enojaban. Yo en lo particular les hablé a toda mi familia, a mis hermanos, mis hermanas. ¿Recuerdan cuando venía por mi hermana Berta para que se acercara a la iglesia? Ya había aceptado a Cristo con el hermano Félix Padilla cuando el accidente que tuvo mi sobrino Sergio. Pero si yo no venía por ella no venía. Entonces, poco a poco, el Señor fue obrando en su corazón y fue fiel. Ha sido fiel. Ahorita por el problema de salud, pues no ha podido estar, y oramos por ella para que Dios la fortalezca, Dios la ayude. Entonces, también podemos o tenemos conocidos que ya no están en el camino de Dios. Incluso hermanos que cantaban y cantaban muy especial. Pero
En algunos se cumplió lo que dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué les pasó? Antes estábamos presentes o estaban presentes tanto en la mañana, tanto en la tarde. Si había alguna actividad, allí se estaba. Por eso la pregunta: ¿qué te pasó? Viendo la actitud del rey Asa, que empezó muy bien y después terminó muy mal. ¿Qué le pasó? Dios le mandó mensajes. ¿Cuántas veces no hemos recibido también mensajes de Dios, animándonos a seguir adelante, exhortándonos para corregir nuestro mal comportamiento sin resultado alguno, a causa de nuestra rebeldía y terquedad? Y a veces decimos: qué buen mensaje, oh, muy bien, pero no pasa de ahí. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Gálatas? Vamos a ver allí en Gálatas. Capítulo 5. Vamos a leer juntos desde el versículo 7 al versículo número 10. ¿Lo tenemos? Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Les dijo: vosotros corríais bien. Podemos poner la pregunta: ¿qué les pasó? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y conocemos el causante de todos los estorbos: Satanás. Claro, no viene él directamente, sino que usa personas para estorbarnos. Por eso dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. A veces decimos: pues qué tanto es tantito esto, no creo que Dios se enoje por esto que voy a hacer. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Y por qué les dijo el apóstol Pablo esto? Vamos a ver el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 9. Vamos a leerlo juntos. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio
del que se habéis recibido sea anatema, sea maldito. Si alguien predica otro evangelio diferente al que os hemos predicado. Por eso el apóstol Pablo les decía, vosotros corríais bien. Muchos creyentes empezaron muy bien y después se desviaron. Y conocemos a muchos que se han desviado. Han dejado la sana doctrina. Entonces, ¿qué les pasó? Hermanos, tenemos que estar alertas, alertas. Debemos de estar firmes en la fe. Recibamos la palabra de exhortación para rectificar, para mejorar nuestras actitudes. Y no tan solo digamos, muy buen mensaje, qué bien, qué bien. Vamos a ver lo que dice allí la segunda carta de Timoteo. Capítulo 2, desde el versículo número 14, nos dice esto, la palabra de Dios, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos aquellos que se desvían de la verdad empiezan a trastornar la fe de algunos. Y muchos se han dejado también engañar, desviar. Por eso es que a veces sabemos y oímos, el hermano fulano de tal, incluso ya no está como bautista. Fíjense, dato curioso, A nosotros en García nos habló un misionero bautista. Ya no lo volvimos a ver. Bueno, lo vimos la segunda vez que vino a la casa y nos regaló una silla de ruedas. Después ya no lo volvimos a ver. Pero después supimos por un hermano de mi esposa que se había vuelto pentecostés. ¿Qué le pasó? Pues solo Dios y Él saben lo que le pasó. Así también nosotros. También nos pueden preguntar, ¿qué te pasó? Yo tengo muy presente que hubo un tiempo que casi no cantaba. Y incluso algunos hermanos en los compañerismos me decían, hermano, va a compartir un canto.
yo les decía, no, hermano, pues ya estoy viejito yo. Hay que darle paso a la juventud. Pero tristemente podemos ver que a veces la juventud no le canta a nuestro Dios. A veces reunidos, ¿se imaginan la potencia de voz de los jóvenes? Pero muchas veces nada más se mueven los labios y no cantan. Yo he visto videos de hace a lo mejor 25 años en donde me escucho allí cantando. Hasta yo digo, caray, ¿a poco soy yo? Donde todavía había mucha potencia. Entonces debemos de aprovechar esa fortaleza de juventud para alabar y adorar a nuestro Dios. Y a mí me daba mucha tristeza después de que me enfermé del COVID, que no podía cantar. Nada más cantaba con el pensamiento cuando se hacían las transmisiones. Los coros, los himnos, pues nada más los cantaba con el pensamiento. De ahí para adelante le prometí a Dios siempre alabar su bendito nombre. Porque también la pregunta era para mí, pues ¿qué le pasa al hermano Collazo? ¿O qué te pasó a algún amigo más así en afecto y cariño? Y todavía remató con esa exhortación nuestro amado hermano César, que me dijo, hermano, no deje de cantar, porque para usted, como para usted es cantar, para mí es predicar. Entonces, como dice ese himno que cantamos, hasta ese día, siempre hay que alabar a nuestro Dios. Y hasta ese día, siempre busquemos hacer lo bueno y agradable delante de nuestro Dios. Dios les bendiga.